Yo agradezco esta segunda invitación, por segunda vez estuve presente en el Congreso 2 años atrás, en ese momento en La Huayca, el año 2015, más o menos por esta misma fecha y ahora este 2017. Y en alguna medida se produce en un momento muy crítico de la historia de la que somos parte, los trabajadores y aquellos sectores llamados a reconstituir un sujeto popular, un movimiento popular que pueda disputar el curso histórico en Chile. Y digo que es un momento muy crítico porque está terminando, estamos en la etapa posterior ya, de un gobierno que pretendió recoger las demandas surgidas de los movimientos sociales que, a contar del año 2011, abrieron la esperanza de que se iniciara un nuevo ciclo político, un nuevo ciclo histórico. Y la verdad es que al término de estos años de gobierno de la doctora Bachelet hay una gran frustración, ¿no? Hay una gran frustración respecto de las expectativas que con ello se desató. Ciertamente, no vamos a decir que no se haya hecho nada, ¿no? Ciertamente el gasto en educación creció, aumentaron los tributos que tienen que pagar las empresas. Se inició algún debate respecto del tema de la Constitución con los encuentros locales autogestionados para discutir una nueva Constitución. Pero la reforma laboral, pues algunos cambios hizo, pero nadie podría decir que estas reformas realmente iniciaron un cuestionamiento profundo y radical, ni del modelo económico, ni del modelo político desatado por la dictadura. Y lo que es más lamentable, en alguna medida, es que se produjo un letargo, un estancamiento de la movilización social, vamos a decir. No es que una paralización total, pero más bien como que el protagonismo que venía desde abajo, el empuje que venía desde abajo de los movimientos sociales, más bien se desgastó. Se quedó un poco a la expectativa de qué cosa resultaría del esfuerzo del gobierno, y como todos sabemos, el gobierno se entrampó, y no solamente por la oposición claramente empresarial, sino que incluso con sectores políticos de su propia bloque, que se constituyeron en enemigos incluso del proceso. La doctora ha tenido hasta el final una voluntad de ser lo más consecuente con lo que quiso ser, pero la verdad es que su gobierno, como digo, ha sido una gran frustración. Yo he reclamado, y lo vuelvo a hacer, lo hice en el Congreso anterior, y viene también con esa convicción, y comparto las convocatorias de mi amigo y compañero Manuel Riesco, de Lucho Mesina, amigo y compañero igualmente, a volver al protagonismo, y no solamente al protagonismo de cualquier movimiento social, sino del mundo de los trabajadores. Es decir, mira, los estudiantes pueden seguir saliendo a las calles, pero mientras no salga el mundo de los trabajadores a la cabeza de las luchas, a nuclear en el conjunto de las luchas, a encabezar la movilización para cambiar radicalmente este sistema, no habrá ni asamblea constituyente, ni nueva constitución, ni nuevo sistema de pensiones, ni nada que busquemos. Y en este sentido, necesitamos repolitizar al mundo de los trabajadores. Y cuando digo repolitizar es que nuestros trabajadores siguen marcando su lucha casi estrictamente en peleas en negociación colectiva, en que lo único que se espera son los bonos de término o mejorar las remuneraciones fijas, las variables, algunos beneficios, pero sin pensar el país en que estamos, sin pensar cómo se sigue saqueando Chile por parte de los grandes grupos económicos y los grupos y las empresas transnacionales que son las dueñas de la gran riqueza de Chile. Tremendamente dañino para el país que esa riqueza minera se siga apropiando por parte de esto y que eso no se recupere. Y en ese sentido, los trabajadores mineros del cobre, por su organización, por su fuerza, están llamados a cumplir un rol principal en la recuperación de un movimiento sindical que desborde la lucha simplemente que se da al interior de la empresa. Tiene que irse, tiene que cargarse de sentido de la convocatoria a los trabajadores para ir más allá de la lucha inmediata. Tenemos que recuperar que las grandes utilidades que se obtienen en esas empresas beneficien en realidad al conjunto del país.
Tienen que recuperar su derecho incluso a participación de utilidades, es decir, tenemos que rebajar la jornada de trabajo para tener el derecho a gozar la vida. Los trabajadores tienen cosas, pero no tienen tiempo para gozar las cosas que tienen. Y por eso digo, tenemos que pelear tiempo para descansar, tiempo para gozar, para compartir. Mineros sacrifican su salud y sus condiciones y su vida trabajando en condiciones extremas, arriba en alturas que obviamente están desgastando sus condiciones físicas y psicológicas y neurológicas, uno diría, por trabajar en esas condiciones. Sin embargo, los trabajadores no cobran conciencia de lo mucho que están entregando y de lo mucho que se está obteniendo de su propio esfuerzo y de las riquezas nacionales, de la renta de la tierra. Aquí creo que estamos en una situación en que es urgente que salgamos de este marasmo, de este individualismo, de esta mirada estrecha de nuestros sindicatos para abordar una perspectiva más amplia y empezar a cumplir un rol más protagónico en la lucha por no más AFP, en la lucha por recuperar nuestras riquezas naturales, nuestra riqueza minera en particular, en recuperar condiciones de vida y de trabajo digna para los trabajadores de Chile. Y creo que en este sentido es hora de convocar a esto, no solamente a los dirigentes sindicales, es hora de convocar a las asambleas, es hora de que nuestros dirigentes tengan la valentía de llevar estos temas que se discuten en el Congreso a sus propias asambleas, de pedir que estas mismas charlas se repitan en las asambleas y convoquemos a nuestros socios no solamente a preparar la próxima negociación colectiva, convoquemos a nuestros socios a marchar y a paralizar en función de demandas que el conjunto de los trabajadores, el conjunto del pueblo en Chile requiere que sean levantadas. Y una vez más, la convocatoria tiene que salir del mundo de los trabajadores mineros. Digo una vez más, porque hay que recordar que a lo largo de la historia de Chile, antes y después y durante la dictadura, los trabajadores mineros cumplieron un rol esencial para conquistar el conjunto de conquistas y beneficios que logró el sindicalismo chileno después de 1925 en adelante. Fueron los trabajadores portuarios, los salitreros, los ferroviarios, los sectores decisivos que instalaron todo un movimiento sindical que a lo largo de las décadas fue arrancando derechos y beneficios que hacían que los trabajadores fueran, no solamente el movimiento sindical fue un gran protagonista del siglo XX y del avance democrático a lo largo del siglo XX. Y después, bajo dictadura, fue la convocatoria de Chuquicamata la que inicia el proceso de protestas del año 1983 en adelante, que hizo tambalear a la dictadura. Y eso salió del mundo de los trabajadores mineros. Yo creo que esa convocatoria es necesario que vuelva a resurgir, a reconvocarse, y para eso obviamente creo que los debates y estudios y reflexiones que se escucharon en esta conferencia son un material de primera mano que ojalá haya caído en terreno fértil y que no entre por un oído y haya salido por el otro de los compañeros dirigentes que han estado presentes en este encuentro.